Mateo 21, en el versículo 37 dice: Más tarde, el dueño les envió a su propio hijo. Se decía a sí mismo: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, dijeron entre ellos: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. En el versículo 43 dice: por eso les digo, a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. En esta parábola se habla de cómo el pueblo de Israel desde tiempos antiguos habían rechazado a los profetas y cada mensaje que ellos daban. Jesús se refiere a ellos como los labradores perversos, que recibiendo todos los beneficios de la viña, en su corazón lleno de rebeldía y avaricia, deciden no solo cumplir con parte del trato, sino que también deciden acabar con la vida del heredero, que en este caso representa el Hijo de Dios, Jesús. La parábola comienza diciendo que la viña estaba equipada con todo lo necesario para que el trabajo de los labradores fuera fácil y productivo. Se nos dice que además de haberla cercado, se levantó una torre, es decir, que tenía todo lo necesario para que el fruto estuviera listo cuando los mensajeros vinieran a reclamar su parte que les correspondía. Déjame contarte un poco más. El pueblo de Israel por muchos años habían esperado la venida del Mesías. Tenían la esperanza de que tomara su lugar como rey y que así todas las naciones vinieran a rendir tributo al Mesías. Pero de repente Jesús en sus parábolas empieza a contarles de cómo ellos mismos, los gobernadores y su propio pueblo, serían quienes tomarían la vida de Jesús. Claro que ellos no entendían este mensaje, pero había unos que al escuchar el mensaje, ver los milagros de Jesús, ver todas las señales que indicaban que Jesús era el Mesías, tenían que preparar su corazón para ver a su maestro crucificado. Jesús les empieza a dar un mensaje profético en sus parábolas y les dice: ustedes van a ser quienes van a producir fruto, y el fruto que quiere que su reino produzca. Jesús en su mensaje les empieza a decir que vendrían otros que tomarían lo que Jesús estaba preparando. Había unos que tenían que ir a compartir el mensaje a toda nación. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y les estaba sembrando en su corazón una fe, creando en ellos una fe que fuera inquebrantable, diciéndoles que tenían el potencial, que tenían toda la autoridad y que en ellos estaba la responsabilidad de compartir este mensaje y llevarlo a todas las naciones. Jesús les estaba diciendo: ustedes tienen que producir. Pero ¿cómo iban a dar fruto? ¿Cómo iban a producir cuando su maestro estaba a punto de ser crucificado? ¿Cómo era posible que los discípulos produjeran fruto cuando estaban a punto de crear en ellos o de nacer en ellos dudas de que si realmente Jesús era el Mesías? Déjame decirte que en estos tiempos, donde todo es incierto, en donde pareciera que la fe se pierde por todo lo que sucede alrededor, Dios te está llamando a producir. ¿Qué es producir? Es dar fruto. No es casualidad que en el Salmo 1 se nos dice: será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. El salmista hace comparación de cómo al estar sembrados o al estar plantados junto a corrientes de agua fresca, siempre daremos fruto, siempre se dará fruto, no importa la temporada. Sabes, en el ámbito natural, todos los árboles en algún momento, en esta temporada de otoño, tienen que dejar caer sus hojas. ¿Por qué sucede esto? Porque los árboles empiezan a guardar todos sus nutrientes en las raíces. A causa de esto, los nutrientes dejan de subir a las hojas y las hojas empiezan a caer. En el ámbito natural es importante este proceso, es normal que suceda esto, que la hoja caiga, pero el salmista hace esta comparación y dice: cuando está sembrado junto a corrientes de agua fresca,
siempre estará tu hoja y nunca caerá. Y me encanta porque dice, dará su fruto en todo tiempo, en toda temporada. Sus hojas nunca caerá porque está sembrado, está plantado en corrientes de agua frescas. En la palabra de Dios, Jesús se refiere a sí mismo como el agua viva, el agua fresca. Ahora podemos ver en esta parábola que aún la religión de los judíos no produjo el fruto que Jesús esperaba. Pasaron los tiempos, pasaron los años y el fruto en Israel no se vio. Al contrario, volvieron la relación con Dios como una religión. Lo hicieron una religión, una tradición, por lo cual jamás produjeron el fruto que Jesús esperaba, que Dios esperaba. Sabes, en esta semana donde recordamos los hechos de Jesús antes y después de su crucifixión, no solo lo hacemos por costumbre o religión, sino que podemos darle otro sentido, un sentido de relación con Dios. Y al igual que el salmista, ser como este árbol que no importa la temporada, al estar plantado junto a él podemos dar fruto y nuestra hoja nunca caerá. Y me encanta porque en esta parábola Jesús les dice a sus discípulos, para que produzcan lo que Dios quiere que su reino produzca. En estas fechas no solo nos ayuda a recordar que Jesús murió por nosotros. Estas fechas nos ayudan a recordar que Él no solo murió para salvación, sino para que nosotros diéramos frutos. Es cierto, Jesús murió por nosotros y está sentada a la diestra del Padre para que un día reinemos juntamente con Él. Pero podemos darle otro sentido y recordar que Él murió no solo para salvación, sino para que llevemos frutos. Los judíos celebraban o celebran la Pascua por motivo de la salvación, recordando cómo Dios los libró de sus enemigos y de la esclavitud, pero se les olvidó la parte de que Dios los liberó para llevarlos a una tierra donde podían dar mucho fruto. Y esto es lo que me encanta. El día de hoy quiero invitarte, el día de hoy quiero recordarte que esta semana es muy importante, no solo por el hecho de que Jesús murió y resucitó, sino por lo que ha dejado en nuestras vidas y a lo cual nos está llamando, a que demos fruto. En esta temporada donde hay circunstancias difíciles, puedes llegar a pensar que no vas a dar fruto y te van a decir, ¿cómo en tiempo de crisis económica o en tiempos donde apenas vamos saliendo de la pandemia vas a poder poner un negocio o dar fruto o fructificar? Pero recuerda que la semilla murió para que dé mucho fruto. Nosotros celebramos que la semilla tuvo que morir para que diera fruto. En Juan 12:24 dice así, les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Recordamos y celebramos que Él venció a la muerte y nos está llevando a un lugar donde daremos mucho fruto. No importa la temporada, no importa la circunstancia, no importa lo que está pasando a tu alrededor, Dios te está llamando a ser fructífero. Este es el mensaje que quiero dejar en tu corazón. Damos gracias por la salvación, damos gracias porque Él dio su vida, damos gracias porque Él sin condición nos ama y ha dado su vida y nos está esperando en un lugar celestial, pero damos gracias aún más fuerte, con nuestras fuerzas, con nuestro ánimo, con toda nuestra alma, damos gracias porque podemos dar fruto a causa de lo que Él hizo.